tenemos que conocerla porque sería el instrumento que vamos a necesitar para curar. Fitofármacos elaborados de plantas para... Un ejemplo práctico de este conocimiento, ¿en qué me va a ayudar a mí? Bueno, para poder conocer eso que uno puede recetar, hay determinada planta, dosificación, ya sea como té, pues tal con eso, que lo conocen como té, Entonces, en su carrera ustedes tienen 3 pilares en los cuales tienen que apoyarse y cada uno de ellos es igual de importante. La biomedicina no se entiende sin la presencia de estos 3 pilares. Normalmente en medicina natural vamos a describir los 3 pilares. Uno es la botánica y otros son, vamos a hacer un poquito más específicos o más generales, digamos. Esto es el área, un pilar es el área biológica, el otro pilar es el área de la medicina general y el otro pilar son todas las terapias de medicina natural. Bien, en esto prácticamente hay 3 escuelas. Normalmente la mayoría de las instituciones que dan cursos o algunas carreras de medicina natural, a nivel de cursos más que todo, se basan solo en un pilar. Es como que nosotros, en vez de 2 piernas, tuviéramos una. Podemos desempeñarnos con la ayuda de alguna muletita, etcétera, pero vamos a tener dificultades en la movilización. Otras carreras, ya a nivel de carreras, incluyen esta otra. El área de la medicina general. ¿Qué asignaturas tenemos en el área de medicina general? Anatomía, histología, etcétera. Entonces, ahora bien, esto está perfecto, ya digamos tenemos otro apoyo más en la comprensión de esto. Pero sí, este tipo de profesionales trabajan muy bien, pero es como que nosotros vayamos con un mecánico. El mecánico nos diga, bueno, le vamos a poner un repuesto. Y generalmente, de hecho, así actúan, ¿no? Mire, a mí me lo han dicho, no sé a ustedes, pero dicen, bueno, este repuesto, esto va dentro del motor, es X pieza y esto hay que cambiar. Como yo no sé de mecánica, entonces, bueno, les digo, y me la cambian. Doy el dinero, el repuesto, lo compro, allá al tiempo me falla o a los días voy con otro mecánico. Fíjense que me dijeron que iban a cambiar tantos equipos. Eso no usan estos carros. Entonces no usan esto. ¿A qué se debió ese abuso del mecánico? A mi ignorancia. Entonces, esto es, digamos, el mayor problema que tiene la medicina natural, es la falta de conocimiento técnico. No es lo mismo que yo sepa, por ejemplo, que el zacate limón es diurético, que me va a servir para problemas respiratorios también, pero conozco yo el zacate limón. La mayoría de ustedes lo conocen porque es una planta originaria del país, o sea, se puede encontrar en el país. Pero si a mí me dicen, por ejemplo, de que voy a usar pericón o tagetes florida, que es el nombre científico, muchos de ustedes ya, bueno, pericón, yo no lo conozco, no sé cómo es. Les pasa lo mismo, estoy hablando de los profesionales que se dedican a la medicina natural, les pasa lo mismo que me pasó a mí o a muchos con el mecánico. Entonces viene la persona, el proveedor, que la mayoría de las veces no tienen escrúpulos o algunos falta de conocimiento también, entonces me meten el pericón, la tagetes florida, como yo no la conozco, o pueden traer posiblemente albahaca, bueno, albahaca no, casi todos la conocen, cualquier otra planta, que de hecho ni se parezca a ella.
pero como es una planta digestiva muy buena, una de las mejores que hay, entonces sencillamente yo la compro. Entonces, se fijan, eso ocurre en el 85% de los tratos que hay entre proveedores. En la mayoría de los casos es ignorancia, en otros casos ya es deliberadamente un trabajo mal hecho. Entonces, sabiendo eso, nosotros hemos incorporado el tercer pilar en la carrera que ustedes tienen. ¿Cuál es ese tercer pilar? Así como un médico no puede decir que es médico sin el conocimiento de áreas básicas del conocimiento del cuerpo humano. No sé si a ustedes han conocido casos, yo en lo personal, como vendo medicina, he conocido un montón. Entonces hay gente que le dice, bueno, fíjese de que tengo problemas en el corazón, estoy hablando de médicos naturistas. Tengo problemas en el corazón tocándose esta parte. Y pues uno obviamente los escucha. ¿Qué le dice a uno? Algo sencillo. No es ¿qué me está diciendo? Que no conoce la anatomía del cuerpo, fisiología, lo básico. Es como que yo sea, volviendo al ejemplo del mecánico, diga que soy mecánico y no conozca cómo reparar un motor, ¿no? Ni más ni menos. Y esto es muy común en medicina. Les voy a poner un caso ejemplar. Hace una semana pasada yo estuve en un congresito aquí en El Salvador y llegó una persona que, si ustedes lo ven, es una persona que pasa por trabajador digamos, sin ánimos de ir en detrimento del trabajo que él realice, pero como alguien que trabaja en la alcaldía, limpiando, etc. Entonces, y está en el congreso y me dice, mira, es cierto que vos trabajas en una universidad de medicina, sí, le digo, ¿por qué? Mira, me dice, yo necesito un respaldo. Ahora, yo no necesito aprender nada, me dice. Yo tengo una gran experiencia, bueno, ¿y qué pasó? Entonces me dice, fíjate que yo quiero ver cómo arreglamos y que me des el título de respaldo para mi esposa y para mí. Entonces, como ya los conozco, aquí en Nicaragua no se ve tanto eso, por El Salvador, y en Guatemala es muy común. Entonces me dice, tenés como ya sé el asunto, yo le digo, tenés el de primaria, la primaria. No, me dice, pero yo sé leer y escribir, a mí eso no necesito, etcétera. Bueno, ya antes él era parte de un grupo que hace 2 años igual me abordaron un poco como de 28 o 30 personas, y lo que ellos querían pues era de que nosotros les facilitáramos las cosas con el título, comprándolo, pero decían ya con la visión de Dios, yo no tengo que aprender nada porque yo ya lo sé. Entonces, muchas veces el éxito de estas personas obedece al trabajo, a que tienen un conocimiento. Eso no es innegable, porque yo soy mal médico, por mucho conocimiento o poco que tenga, y no va a llegar ningún paciente. Entonces termina la reunión esta, yo me salgo, él se adelanta, sale antes de mí. Pero ustedes, lo ven vestido y todo como alguien que trabaja en el área de limpieza de la vida. Cuando veo se está subiendo una camioneta de $50,000, nuevecita, de paquete, como dicen acá. Entonces yo me digo, me quedo impresionado porque no, yo dije, tal vez va corriendo porque va a tomar el bus, a ese nivel, pues. Pero, estoy hablando del éxito que tiene la persona a nivel empírico, sin que eso sea una palabra despectiva, ¿verdad? Pero estas personas, su trabajo lo harían mucho mejor si ellos tuvieran más conocimiento. Ese es el punto de esto. No estoy hablando del trabajo, porque obviamente si esta persona tiene esa capacidad económica, es porque se le llena su clínica de pacientes. Y lo que quiero hacer ver yo es la importancia de esta base que nosotros estamos creando. Y les voy a mostrar qué es lo que sucede. Ahora bien, yo puedo ser un médico general y manejar de aquí para allá muy bien, que es la mayoría de los médicos que se dedican a la medicina natural. Pero al igual que los naturistas, ellos en esta área son empíricos, porque conocen lo que manejamos la mayoría al inicio. ¿Para qué sirve la rosa de Jamaica? Sirve para, ¿qué es? Un diurético, ¿no?
básicamente, para problemas renales, perfecto, muy bien. ¿Conoce usted la rosa de Jamaica? Claro, la conozco, es una plantita así moradita, etcétera, una flor. Entonces, ¿a usted me va a engañar? No, jamás me van a engañar a mí metiéndome otra cosa en vez de la flor de Jamaica o la rosa de Jamaica. Pero la cola de caballo me la conozco hasta con los ojos cerrados y vendado y amarrado, y yo le identifico esa planta, perfecto. Pero en la mayoría de los casos, ahorita desde hace años están entrando un montón de plantas que no son originarias de nuestros países. Entonces ahí es donde viene el problema, porque estas plantas son más caras. Entonces, como vienen de fuera, eso provoca de que haya más tendencia a la manipulación, a vender productos que no son, y eso desde hace años ocurre. Por esa razón nosotros vimos de que un médico puede ser muy bueno, un médico naturista, pero si él no sabe qué le está recetando a su paciente, es como que el médico general en una infección le digan a él: esta aspirina es la amoxicilina, y se la dé a su paciente, porque él no sabe. Entonces a ese nivel caemos nosotros en medicina natural, y la importancia de esto, de conocer. Ahora, ustedes en el proceso del área biológica empiezan con botánica general. ¿Qué es lo que han visto en botánica general? Cómo identificar, más que todo se ve la organografía o morfología de una planta. Primeramente han visto de que la diferencia a nivel celular entre lo que es un organismo, un animal y un vegetal está en algunas estructuras. La más importante de ellas, ¿cuál es? La pared celular. La célula vegetal tiene pared celular. La célula animal no. De ahí la mayoría de los organelos internos son similares. ¿Qué nos indica eso? Que tenemos mucho en común, somos familia. Entonces eso, de esa forma, desde ese punto de vista técnico-científico, se entiende por qué los principios activos de las plantas van a ser beneficiosos para nosotros. ¿Por qué yo voy a querer más a un familiar? Que tenemos consanguinidad, tenemos elementos genéticos que nos unen. A nivel de las plantas con nosotros igual. Hay más, y ya si estamos hablando entre propiamente lo que se forma o se conoce de forma general como animales, dentro de ese grupo estamos metidos nosotros. Tenemos más similitudes todavía. Por eso la importancia de ir conociendo. Ese es el objetivo de estas asignaturas. Que ustedes sepan cómo utilizarlas. Por ejemplo, la mayoría de ustedes, a mí me gusta usar un ejemplo bastante común, tal vez repetitivo. Si ustedes quieren, esto es importante. Fíjense que esta es la base de ustedes. Cada una de estas áreas es importantísima. Porque sin esto, el trabajo de un médico se reduce. Es como un buen mecánico, con todas las herramientas, rapidito le resuelve su problema. Si a ese mecánico le ponemos un tercio de las herramientas, va a reparar el carro, pero le va a costar más, va a ser más dificultoso. Y en un momento le va a decir: fíjese que yo quisiera cambiarle una pieza que la necesita su carro, le puede funcionar, pero ahorita yo no tengo la herramienta necesaria. Entonces, de esa misma forma, haciendo esa analogía, nosotros vamos a entender por qué la importancia de cada uno de estos pilares. Ninguno es más importante que el otro. Los tres tienen que ir juntos. Que ustedes me pueden decir, pero de esta forma se trabaja muy bien, de esta forma igual, o de esta forma igual. Sí, es cierto, pero con deficiencias. Para ser completos necesitamos este paquete completo. ¿Ya? Entonces esa es la importancia de eso. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cómo prepara usted la manzanilla? Ya la venden, ya el paquetito. ¿No? Ajá, exacto. ¿Cómo lo hace? O sea, agua en un recipiente. Ajá. O sea, pongo, le agrego un poco pues, de manzanilla. Ajá. Y empezar que hierva un hervor. ¿Un hervor cómo es eso? O sea, que hierva. Que hierva. ¿Que hierva y la apago o que hierva un poco más? Un poquito más para que suelte. ¿Usted? Igual, de la misma manera. Y Igual, no cambia nada. Sí, lo que ponemos generalmente siempre es el tallo de la planta. Vale. Entonces, decimos
un árbol, ¿verdad? Estamos hablando del tallo. Ese es el conocimiento popular. Fíjense ustedes. ¿Para qué sirve la planta? ¿Cuáles son las propiedades de las plantas? De la manzanilla. Digestiva, muy bien. ¿Qué otra propiedad? No sé si en algunos casos lo utilizan como tranquilizante, ¿no? Exacto, tranquilizante. En casos de estrés y eso. Estrés. ¿Nos quedamos con eso o hay algo más que agregar? El de tranquilizante para mí es el estrés, El estrés, reunido con las dos cosas. Sí, digestivo viene siendo desde espasmos musculares y antiinflamatorios. Exacto, muy bien. Que son propiedades de la manzanilla. Eso es lo que nosotros manejamos, decimos, a nivel común. Ya un profesional de la carrera en la que ustedes están trabajando, lo primero que va a hacer es identificar la planta. Como decía Armando, ya viene en el sobrecito. Cuando es de una empresa reconocida, que yo sé que está registrada, que tiene controles, entonces yo puedo confiar en que esa empresa está identificando objetivamente y de forma correcta la planta. Entonces yo la puedo, asumiendo que eso es así, fíjense bien lo que dice. Yo voy a asumir eso si viene de una empresa registrada. ¿Por qué? Porque una empresa de ese tipo tiene que proteger su prestigio, su imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace un profesional? Lo primero, él está seguro de la especie. En latín esto significa especie. Cuando ustedes vean esto, es en latín el plural de especie, o sea, especies. Entonces el profesional lo primero que hace es identificar su planta, es la especie y cómo se llama. Matricaria camomila. En latín, el cha o che o como sea, la ch se pronuncia como k. Entonces, Matricaria camomila. Muy bien, yo ya identifiqué mi especie, obviamente yo ya sé qué características tiene. Ahora yo me voy, o sea, estoy iniciando, ¿verdad? Yo me voy a una farmacognosia, me voy a una, básicamente la farmacognosia. Busco mi librito y empiezo a buscar cómo, o sea, en esto no es cuestión, jóvenes, de que las plantas no estén investigadas, están investigadas desde hace décadas, cada uno de los procesos de las plantas. Eso no lo ha investigado la medicina natural, todas esas investigaciones las ha hecho la industria farmacéutica, buscando principios activos para después aislarlos y hacer sus medicamentos y cobrar. Entonces, en ese proceso ellos nos han dejado un tesoro. Por ignorancia muchos creen de que esto no existe. No es planta nueva, no hay información, por supuesto que la hay. Antes los médicos sabían botánica. Sí. Exacto. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante igual. Entonces yo ya identifiqué esto. Después me voy a mi farmacognosia y busco los métodos de obtención. Junto a esto, o antes de esto, yo voy a ver el origen del principio activo. ¿Qué significa esto? Yo tengo que saber dónde es que la planta guarda su principio activo. Si nosotros buscamos el dinero en un hombre, ¿dónde lo vamos a encontrar? En su billetera, en las bolsas de su pantalón, y en una mujer, ¿dónde? En su cartera, ¿verdad? Entonces, igual ocurre con las plantas. El principio activo, al igual que nosotros el dinero no lo tenemos pegado en todo el cuerpo, ellas tienen área específica de su organografía donde van a guardar el principio activo. ¿Por qué? Porque así funcionan igual que nosotros. Entonces, yo tengo que saber qué parte de la planta, eso es importantísimo, voy a utilizar. En este caso, yo voy a utilizar, estamos hablando del conocimiento común, yo voy a utilizar las flores. ¿Qué me dice mi farmacognosia? Que el 80% del principio activo
está en las flores. ¿Qué significa eso? Que el restante 20% está en el tallo. Entonces, yo digo, bueno, ahora, ¿para qué me va a servir a mí esa planta? Si nosotros nos vamos con estos efectos, entonces yo lo hago, ¿ok? Pero una de las particularidades muy importantes que tiene la manzanilla es de que es un antibiótico principalmente para problemas de la piel. Entonces voy a hacer esto, lo voy a preparar yo en té. Me puede servir, pero tengo que estar bañando a la persona rápidamente, continuamente hacer el té. Y si yo quiero practicidad, porque eso es lo que busca hoy la gente, tengo que hacerlo en crema. Entonces ya la preparación es diferente. Fíjense bien, es a qué parte de nuestro cuerpo, si es de uso interno o externo. Entonces, en base a eso yo tengo que hacer mi preparación. Entonces yo ya no preparo un té, preparo un extracto estandarizado. En nuestro caso, por la situación del laboratorio, un extracto semi-estandarizado. ¿Qué significa eso? Que yo voy a ver, me dice después de que cómo obtengo yo la mayor concentración posible de principios activos de la manzanilla. Voy a la farmacognosia y me dice que yo voy a preparar una solución hidroalcohólica. Esa solución hidroalcohólica está al 75%. O sea, eso no lo he inventado yo, ¿entiendes? Eso ya lo descubrieron los científicos. Ellos hicieron un montón de soluciones hidroalcohólicas en diferentes concentraciones para determinar en qué concentración hidroalcohólica es la que más cantidad de principio activo obtiene. Y se dieron cuenta que es una concentración hidroalcohólica del 75%. Primero, el mejor solvente de la naturaleza y el universal es el agua para nuestro organismo. Incluso nosotros somos 75% agua, ¿verdad? Bien, entonces... Depende, ¿no? ¿Ah? Dice que el recién nacido tiene un 95% de probando. Porque Sí. la mujer creo que tiene un 55% de agua, el hombre tiene 65%. Ahora, en esto de las clases, tiene razón. En esto siempre, fíjense, en la naturaleza nada es blanco y negro. Como lo que acaba de decir él. No, se toma una forma general, pero de cada individuo, grupos de organismos, o razas, o sexos, o edades, nos va a dar diferente. Entonces, eso tengo que saberlo yo. Entonces, por esa razón, entonces la medicina, o sea, la preparación, o sea, por eso que dice, bueno, tiene de tal edad, tiene que darle tanto, tal edad. Ese es el objetivo. Sí. Vale. Entonces, yo ya tengo, ahora, una solución hidroalcohólica es agua más alcohol, ¿verdad? Pero, ¿y por qué voy a hacer una solución hidroalcohólica? Puedo usar, ¿qué otra cosa? Puedo usar alcohol puro, puedo usar solo agua, puedo usar benceno, que es otro, puedo usar metano, puedo usar cualquiera de estas. ¿Y por qué voy a usar esto? Porque en laboratorio se descubrió que esta es la solución que yo voy a necesitar, ¿entiendes? Entonces no es que sea al bolsazo, como se dice comúnmente, sino que hay un precedente de investigación que me dice a mí, no estés perdiendo el tiempo, esto ya está, no descubre el agua helada, ya lo inventamos nosotros, esta es la proporción adecuada. Eso me lo dice, ahí está el farmacognosia, por favor, el librito celeste que está ahí. Ahí. Entonces, eso me lo dice esta información. Vale. Entonces, yo preparo esa solución y esa solución es la que yo puedo agregarle ya de forma más técnica a mis pacientes. Ya si les voy a hacer en gotitas, ya voy a hacer el concentrado para agregarlo a cremas, a cápsulas, etc. Gracias. Este tipo de información. Entonces, se fijan cómo yo voy viendo ya separando para mis tipos de pacientes, para las patologías diferentes que ellos presenten. No es que la planta solo es de una forma que se va preparando. Otra cosa,
en el caso de que yo prepare un té de flores, a base de flores, y un té donde yo use el tallo, ¿cuál va a ser la diferencia ahí? Si yo hago una, ¿cómo se le llama a la elaboración del té? Infusión. Usted me habló de una decocción. ¿Qué es decocción? Es cuando yo pongo a hervir. No le dije nada porque la mayoría de la gente usa tallos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tomarme 5 tazas de té a base de tallo, cuando con una taza de flores es suficiente. Ahora, ¿qué sistema voy a utilizar aquí? ¿Una infusión o una decocción? Infusión. ¿En cuál? En las flores. ¿Por qué? Porque necesitas menos tiempo para extraer de la flor el principio activo. Vale. ¿Por qué? Soy como mi hija. Poniendo pechito. ¿Por qué? Porque no sé, es más fácil, se te extrae de manera más rápida, ¿no? Y el tallo necesita más tiempo para que La corteza que es más. baja la corteza. Técnicamente elimina lo que en la corteza, en ese tipo de células a nivel de la corteza, lo que se deposita en gran cantidad alrededor de la pared celular es lignina. La lignina le da dureza, es un principio activo de las plantas. Entonces, en el caso de los tallos y las flores, este tejido no lo encontramos, o sea, este compuesto, la lignina. Entonces, ¿por qué? Porque ella necesita que la flor sea vistosa, delgadita, etc. Entonces, ¿qué nos indica eso? Es una infusión. La infusión es, yo pongo a hervir el agua, ya que esté hirviendo, inmediatamente apago mi llama, por supuesto, agrego mis hojitas de manzanilla y la tapo. ¿Por qué es importante taparlo? Haya más calor. Es porque los principios activos de la manzanilla están en forma de aceites, la mayoría de ellos. El camanduleno es el principal. Entonces este principio activo es en forma de aceite y al hervirlo de más, o aunque yo ponga sobre el agua hirviendo y lo tape, y apagada la fuente de calor, se van los principios activos. En este caso el que más me interesa a mí es el camanduleno, que es el principio activo en forma de aceite, y ese se va. Por ejemplo, el café. ¿Qué es lo que nos encanta del café aparte del sabor? El aroma. Y el aroma porque sale, se evapora y nos llega a la nariz, y esos son principios activos en base de aceite. O sea, no solo aceite, trae otro principio para que lo podamos sentir nosotros en la mucosa nasal. Bien, entonces sabiendo esto, fíjense, entonces esto es en cada planta es particular. Cada planta tiene una forma diferente de prepararse. Y también va en dependencia de cuál es mi función, qué es lo que yo voy a utilizar. Actualmente esto es a nivel popular. A nivel, ¿cómo se llama ya? Industrial, o a nivel de fabricación, el nivel que ustedes ya deben de manejar, estamos hablando de que nosotros vamos a utilizar el famoso extracto semi-estandarizado o extracto estandarizado. Por supuesto es mucho más caro. Entonces ahí es otro punto que vamos a ver. ¿Por qué es mucho más caro? Es relativo. ¿Sí? Por procesar. Sí, más que todo es el tiempo, porque no requiere gran trabajo. Cuando yo tengo acá a esto, ¿cómo preparo yo esta solución al 75% de hidroalcohólico? Pone la planta, le echa alcohol, cuando ya y agua. ¿En qué cantidad? Aquí está. Bueno, ¿Cómo se prepara el 75%? Una solución hidroalcohólica. 25 de agua, todo Al revés. Entonces, yo tengo eso. Ya que yo tenga esto, entonces yo llevo un proceso para llevar esto a que me dé 1 mililitro. Esto estamos hablando de extracto estandarizado, que sea equivalente a 1 gramo de planta. ¿Cómo llevo eso? Entonces, me consigo un horno con temperatura graduable. Generalmente ellos no pasan de 150 grados centígrados. Entonces yo llevo esto a una temperatura de 38 grados centígrados.
¿Por qué? Porque yo necesito preservar los principios activos que se van a concentrar en mi cuerpo, y esa es la temperatura cercana a nosotros. Obviamente eso va a pasar. Meto yo, si preparé unos 2 litros, meto 2 litros en el horno, en una bandeja, cierro mi horno, le pongo el tiempo, pasará de unas 24 a 36 horas. Entonces estos 2 litros, que son 2000 mililitros, al final yo voy a venir a obtener de eso 400 mililitros. Este es un extracto semi, se me va la palabra, pero está entre el proceso de líquido y sólido. Líquido y sólido. Hay una especie como de atol, pues algo así. No recuerdo ahorita la palabra exacta. Entonces, fíjense, esto, 1600 mililitros, ¿qué era eso? Era el agua. Entonces ya aquí estoy concentrando yo esto. ¿Qué voy a obtener yo aquí? Que de este proceso yo voy a obtener que un mililitro de esto va a equivaler a 2 gramos de plomo. Esto se hace por cuestiones de practicidad. Entonces, si yo vengo y voy a preparar una crema, este es mi potecito de crema, y eso tiene, digamos, 30 mililitros de crema ya agregada. Y me dicen, bueno, usted tiene que, para que esa crema realmente tenga efecto en su paciente, usted le tiene que agregar de extracto hidroalcohólico, le va a agregar 65 mililitros. ¿Cómo resuelvo yo ese problema? Si esto solo acepta 30 y tengo que echarle 65, y la crema entonces no va a ser crema, va a ser un líquido, y yo estoy ofreciendo crema. Entonces aquí tengo un problema. La mayoría, ¿qué es lo que hace? Sí, le echo 25 de crema, o base de crema, estoy hablando de base de crema, y le agrego 5 mililitros de principio activo, el té o la solución hidroalcohólica, y me da mis 30 mililitros. ¡Qué genio! Soy muy inteligente, resolví ese problema. Sí, es cierto. ¿Y qué dicen? Pero es que eso no mata. Esa es la palabra de los naturistas, es esta, pero todo. Es que como no matamos al paciente, no hay problema. Que va menos, ese es el problema, no es mío. Entonces, por eso es una clase que ustedes llevan al final, que se llama Buenas Prácticas de Manufactura, porque les enseñan la ética en la elaboración. Entonces, por supuesto que hay formas de hacerlo. Entonces yo vengo acá y digo, si yo tengo mi extracto semi estandarizado y que aquí yo necesito 2 gramos, es 1 mililitro, entonces vengo yo y resuelvo. ¿Cuánto le agregaríamos acá? Entonces, nos reducimos esto de 65 entre 2, ¿cuánto nos da? 32.50. Entonces tengo ahí 32.50. Ya es menos la cantidad. Si yo sigo aplicándole esto, porque se puede hacer, yo ya obtengo un extracto estandarizado seco. Este es semisólido. El extracto estandarizado seco ya me pasa de 1 gramo, que equivale a 5 gramos de plomo. Entonces yo vengo aquí y agrego 3 gramitos de ese extracto. Pero todo este proceso es el que cobra la industria, porque esto requiere tiempo, requiere equipo, etc. Y no es de alta tecnología, pero eso ya me lleva a esto. Entonces usted viene y ya no puede decir, yo mi producto lo doy en 10 córdobas, que anda todo el mundo la crema ahí. No le puedo poner ese precio porque salgo perdiendo y entonces no es negocio. Tengo que ponerle un precio que cubra este proceso. Pero eso sí, a donde lleven este producto, ahí van a encontrarlo. Entonces, se fijan, una cosa tan sencilla de conocimiento nos va a permitir dar un mejor servicio.
Yo puedo ser un médico excelente para el diagnóstico, pero malo para recetar. Lo más importante creo que es el resultado del medicamento. Exacto. Si no funciona, Ajá, pues la mayoría es. va a decir que el médico no es bueno. Y en cierta forma es mi culpa, porque si yo no sé ubicarle, así como yo me preparé, como dice todo el mundo, me quemé las pestañas para aprender, pero a la hora de escoger el producto con el que yo voy a curar a mis pacientes, escojo lo más barato. Ese es uno de los procesos, ¿no? Entonces esto está en todas las plantas. Entonces, por eso mucha gente dice, no, cualquiera puede usar plantas. Sí, es cierto, yo no estoy en contra de eso, pero en parte eso es cierto. Cuando es un profesional se tiene que manejar a este nivel. Y eso usted lo va viendo en las asignaturas que nosotros les vamos a dar. Por eso de en adelante, para ustedes lo más importante es averiguar siempre el principio activo, identificar la planta que van a utilizar, porque sin eso no hacemos gran cosa. El otro aspecto es el nombre científico. Esto es importantísimo, porque me permite a mí identificar una planta. Ustedes traen ahí un trabajo de investigación que se les dejó. Entonces, ustedes ya fueron al campo, ya vieron qué tipo de hoja, y si le dicen a ustedes que esta hoja, ¿qué tipo de hoja es esta? Creo que se logra ver ahí más o menos. Bueno, ¿Ovalada? Ovalada. Pero si yo les digo de que esa hoja no es ovalada. la una se ve súper ovalada, pero la otra no. Sí. No, casi todas son ovaladas. Para que sean lanceoladas, sean como las de laurel, que son más alargaditas. Que es porque, o acorazonada tendría que ser más pequeña, ¿no? La punta menos pronunciada. Bueno, pero cuando ustedes ya manejan algo, ya es difícil que los engañen. Ahora, pueden decir, pero si un montón de gente así trabaja, pues otros trabajen así, no hay problema. Pero yo que ya sé, yo tengo que trabajar de la forma correcta. ¿Sí? Entonces ese es el objetivo de esta asignatura. ¿Por qué es importante conocer? Ahora, ¿cómo voy a identificar yo que una especie, que una planta es de esta especie y no de la otra? A través de la organografía vegetal. Esta es la base que ustedes han recibido. ¿Qué tipo de hoja tiene? ¿Qué tipo de flor? ¿Qué colores tiene? La época de floración, el tipo de fruto, dónde crece. Por ejemplo, yo me gusta poner, siempre hace algún tiempo, me viene a decir un amigo, ¿cómo estás comprando el ginseng? El kilo de ginseng. Bueno, sale como a $110 el kilo. No, eso es tonto, mes. Yo te lo consigo, mes, lo estoy sembrando. Te lo consigo, te lo doy, mes, a $2 el kilo. Si yo no manejara este asunto, pues caigo y aquí es el negocio de mi vida. Es más, y empiezo a preparar aquí, me llevo para afuera, ¿no? A ofrecer, según yo. Entonces, lo primero que yo voy a investigar en eso, una planta que no sea originaria de mi país, es el área de distribución. Eso es importantísimo. Aparte del área de distribución, como van a ver en alguna de las asignaturas en ecología, existen los biomas. Biomas son áreas características con clima, tipos de plantas, tipos de animales que crecen en el mundo. Si alguien me dice aquí, alguien le dice a ustedes de que vieron un oso polar allá por Chinandega, ¿ustedes creerían eso? ¿Verdad que no? Da risa. Entonces, si alguien les dice a ustedes que está sembrando ginseng acá, es lo mismo. Pero eso se los da el conocimiento, el manejar el área de distribución del ginseng. Allá tenemos el ginseng, por cierto. Esa planta, por ejemplo, lo que vale es lo que tiene adentro, es su raíz, porque la parte externa no alcanza los 30 centímetros. Es una planta que no dice gran cosa. Es rico. Sí, es rico y carísimo. Hay un, no sé si ustedes ven, creo que en este canal National Geographic, creo que aparece una historia de una gente en Estados Unidos, no sé si han visto eso, que se dedican a, le dicen ellos cazadores de ginseng, y llevan, y por ejemplo, hay gente que les piden, ya la industria farmacéutica, les piden por ejemplo unos 70, 100 kilos de ginseng, son $100,000. Lo que ellos le pagan a las personas que se dedican, imagínense ustedes, se dedican estas personas a andar buscando en las montañas, son heladísimas, etc. Este tipo de planta la llevan, y claro, dicen ellos, 2 o 3 días son $3,000, $4,000 que ellos se ganan solo con esta.
Y ese es un ejemplo. Y el clima lo tenemos, ese tipo de clima aquí nosotros, ni la altura, ni lo frío de Zapata. Entonces, ¿podemos tener ginseng? No. No es cuestión de nacionalismo, ¿verdad? Porque no es que entonces usted dice que en el país no podemos, pues sí puede haber, podemos sembrar ginseng. ¿Cómo sembraríamos ginseng? Si el clima no reúne las condiciones acá. Existen los invernaderos. Entonces yo creo ahí las condiciones y pues me va a salir mucho más caro, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta clase, de que ustedes aprendan a utilizar la planta y aquello que traían en la cabecita de que cualquiera las puede usar. Es cierto en parte, pero para un buen resultado tiene que saber la persona el conocimiento. Decíamos en qué parte está. Si nos dicen acá que el 80% de las flores del principio activo está en las flores y que es un aceite, es simple lógica. ¿Cómo atraen las plantas a los insectos? A través del aroma, del principio activo, y esos son aceites volátiles. Entonces obviamente va a estar aquí. Que usamos el tallito, pues no hay problema, eso lo usa la gente a nivel popular. Nosotros ya sabemos de hoy en adelante qué debemos usar y cómo preparar. Y eso está este es uno de los libros, uno de los mejores que hay. Eso lo van a ver desde otra asignatura que se llama farmacognosia también. Y aquí ustedes van a encontrar los principios activos de cada planta, de las más importantes por supuesto, y cómo preparar. Incluso hay una investigación que pagó el gobierno francés a nivel de todo el Caribe de América. Caribe metiendo el área insular, pero todo el Caribe de nuestros países, desde México hasta parte de Brasil. Entonces es una investigación muy bonita por el hecho de que hay alrededor de 400 plantas, que la gran mayoría las tenemos en el país, y está su información, cómo utilizarla. Incluso lo bonito en eso es de que está el principio activo, dónde se encuentra, cómo utilizarla y en la población de cada zona, cómo la utiliza. Ahora esa información está en la UNAM, pero como la UNAM su trabajo es investigar y ponerlo ahí, el interesado es el que va a buscar esa información, pero sí la hay. Y eso, les digo porque es que esta planta es novedosísima, la acabo de descubrir yo y no hay información al respecto. Claro que sí. Voy a buscar en mi libro. Vale, ¿alguna pregunta? Con respecto a la manzanilla, que usan los tallitos, que es lo más común, pero que realmente lo venden en el mercado, y yo no sé si viene el tallito con flores o qué cosa, no, solo el tallito nada más. Entonces, de eso hacen telas que lo usan para bañarse también, o para romper. Pero ese de tel, creo que con 3 o 4 o 5 casas, no sé qué, un montón, ves hay personas que tienen dolores de estómago, para que les calma un poco. No, o sea, esto no está en discusión el efecto de la planta. No, pero sí, es la cantidad. sí, sí. De la cantidad ¿Cuánto se debe de ocupar, dice usted? ¿Cuál es la notificación? Veo yo, pues, luego con la señora, pues, que agarran así y le echan. Vale. Entonces ahí hacen 3 tacitas y a uno ya le calma el... Sí, eso depende. Normalmente para una taza son 10 gramos. Para una taza. Si voy a utilizar yo tallo, en el caso de la manzanilla. Si es para flores, es con 2 gramos. Eso que viene, la bolsita de té, ahí será 2 gramos, eso bueno, depende de la... Sí, 3 gramos trae. ¿Ya? Pero es que ellos les revuelven tallo con flores. tallos con flores. Entonces, como es más caro y eso les baja costos, lo hacen así, pero es más que suficiente para una taza Ahora, eso depende de la planta también, porque si yo voy a usar extracto estandarizado, les expliqué el proceso acá, entonces yo no puedo usar esa misma cantidad, tiene que ser una cantidad mucho más pequeña. Hay personas que usan diferentes, o sea, plantas, combinadas, que tal vez es lo mismo. Y creo que... Lo que pasa es que hay plantas, ay disculpe doctor, No, está bien, para eso. hay plantas que son
la función de ellas muchas veces es potencializar el efecto de ambas. O sea, yo me beneficio de la planta, yo me beneficio de vos y vos te beneficias de mí. Y ambas potenciamos el efecto que tenemos, qué sé yo, si son digestivas ambas, quizás como romero, llantén o la cola del caballo llantén muchas veces se combinan para potenciar el efecto diurético que tienen. Y así evitar un edema, una infección renal o eliminar una infección renal, que ellas se combinan. Se dice que se pueden combinar hasta 6 plantas, pero por lo general la mayoría de las personas que yo conozco combinan 4, porque muchos principios activos al momento de revolver pueden tener un efecto sinérgico, es decir, que no es lo que desean. Pero para tener un efecto terapéutico beneficioso al paciente se combinan de 3 a 4 plantas lo más. Y ahí es donde las especificaciones las dan en gramos principalmente. La dan que 20 gramos, que la estandarizada es de 10 a 30 gramos dependiendo de la planta. Hay otros que dicen que 1 gramo, 1 gramo. Pero muchas personas ocupan la dosificación, en mi caso, simplemente con 3 hojitas, 3 trocitos, 3 puñitos. Sí, sí. Dependiendo de cómo sea la estructura de la planta. Por ejemplo, esa parrilla es corteza de madera. Para 1 litro de agua solo se necesitan 3 trocitos de esa parrilla. Pero si estamos hablando de una tacita que va a ser un trocito. Eso es. Entonces, eso que la doctora nos acaba de comentar, eso es importantísimo a la hora de hacer ya formulaciones. Como nos explica ella, hay que, cuando es necesario potenciar una infección, y eso ya lo voy a ver yo en base al tipo de paciente y a la patología que existe. El objetivo de toda mezcla o formulación de una planta es potenciar el efecto de ellas. Hay muy pocas plantas, como por ejemplo el caso del noni. El noni es una planta que por característica de ella va a potenciar cualquier otra planta que yo le agregue. Esto del noni sucede como con la uña de gato, sucede como con la sábila. Cuando ustedes escuchen alguna información de una planta, generalmente hay que buscar la información de si es fidedigna o no. Por ejemplo, en el país el noni se presentó reunió las condiciones y esa bendita planta creció por todos lados, pero igual fue como una especie de castigo en cierto sentido, porque todo el mundo la ha cortado, porque se ha dicho de que es tóxica, se dice de que crea problemas, pero Bueno, Floricón. ajá, Bueno, nos dicen que ¿cómo decir? Que te va a traer la suerte. Que huele riquísimo del pico. Pero hay otros que lo han usado para drogarse o no sé, o lo usan como... Entonces, cuando sucedan cuestiones así, ustedes lo que tienen que hacer es buscar su información correcta. Cuando yo voy a hablar de principios activos de plantas, lo lógico es que yo utilice esto. Ya ustedes no es como recomendable que agarren libritos donde solo aparezca para qué sirve una planta. Tienen que buscar si realmente, es más, si van a formular, es importante el conocimiento. ¿Qué es lo que ustedes van a agregar en cada planta? ¿Verdad? En el caso, miren el caso de la Eucaria tomentosa. Ya la conocen, ¿verdad? ¿La conocen? No. Vale. La Eucaria tomentosa, yo se las metí en una clase que no se acuerdan de otra cosa. Yo respondo por ello, se mira muchas cosas, doctor. Sí. La Eucaria tomentosa es la famosa uña de gato. Como profesionales de Una plantita chiquita amarilla, no, No, es como negrita, ¿no? como profesionales ustedes jamás deben basarse en el nombre común. El técnico, el profesional, el científico se basa en el nombre científico, porque ese no cambia en ninguna parte del mundo. El nombre común va a cambiar incluso de una comunidad a otra, ya no se diga de un país a otro. Ejemplo, sucedió de que cuando esta planta empezó a conocerse, a popularizarse, entonces dijo mucha gente, uña de gato, no, hombre, si aquí tenemos. Y salieron con una plantita que seguramente la conocen, es algo así, es grisita, tiene una como garrita acá. Entonces dijeron, esa es la uña de gato. Muy bien, entonces empezaron a prepararla y todo el mundo, nos dicen que traen una de Perú,
No, esa no es la gente que quiere ganar más dinero. Y no, usted, aquí está la uña de gato. Yo tengo años de trabajar en esto y sé que esa es. Consecuencia, la planta, la uña de gato tiene mala fama. Porque no se utilizó la correcta. Se utilizó una planta que en primer lugar se le llama uña de gato porque esta es una semilla. Es una planta que crece en clima seco, que es un arbusto. No recuerdo el nombre científico de esta, pero todo el mundo aquí, incluso ahí en el mercado, todavía la ofrece. La Uncaria tomentosa crece en un bosque de tipo pluvio-selva. Es una liana y se le llama uña de gato porque en el tallito, esta es la hoja, aquí presenta una especie como de garrita. Entonces fíjense eso, cuando esto se hizo famosa esta planta, un grupo de gente de acá en el país, de una de las universidades, dijo, bueno, hablando en el área de distribución y las condiciones climáticas de la planta, nosotros tenemos aquí esas condiciones. Vamos a ir, y se fue un equipo a buscarla y descubrieron que la famosa uña de gato acá en el país se le llama rangay. Y qué condiciones hay en el país similares a las que crece la original, río San Juan. Que dicen ustedes que el río San Juan es pico, pero yo no creo. Entonces no es cuestión de que es que hay las condiciones y ahí puede crecer y me encontré esta que es liana, no. Se va a la identificación de la planta. Si coincide el clima, ya lo teníamos, el tipo de bosque ya lo teníamos, entonces hay lianas, exacto, veamos si esas lianas son y se van a característica. Esa liana, como es gruesa, es este grueso, la planta, la parte de adentro es rojiza, es característica de la uña de gato. Entonces fíjense, el hecho de no basarse más que en el nombre común nos lleva a este tipo de errores. Es una planta que está en el país, que se pudo aprovechar para exportarla, que nuestra uña de gato es mejor que la uña de gato peruana. ¿Por qué? Porque la uña de gato peruana ya la gente se dedicó a hacer